Empezamos con la unidad número 10. Bloques económicos y balanza de pagos. Bueno, la balanza de pagos es un documento contable, ¿sí? Es como si fuera un libro, un debe y haber, ¿sí? Un documento donde se registran entradas y salidas. En este caso se van a registrar operaciones comerciales, de servicios, de movimientos de capitales, ¿sí? Servicios o artículos de un país, ¿sí? Es la misma contabilidad de un negocio, pero en este caso es la del país con respecto al comercio exterior, lo que se importa y lo que se exporta. La balanza de pagos sirve como indicador macroeconómico y lo que proporciona es información sobre la situación económica de un país en una manera general. Lo que hace es permitir conocer todos los ingresos que recibe un país que viene por medio de las importaciones y los pagos que realiza ese país al resto del mundo, ¿no? O sea, realiza los pagos por esas importaciones y cuando exporta recibe dinero como pago de esas ventas por exportaciones. ¿Sí? Acá tenemos ya sea por bienes, por servicios, capital o transferencias. Eso es todo lo que entra en la balanza de pagos. En la balanza de pagos tenemos, así como es un documento contable, tenemos varias cuentas, ¿sí? Tenemos la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. Vamos a ver qué es cada una. La balanza de cuenta corriente es la más importante, ¿sí? Ya que es la que se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Y acá lo que vamos a tener acá adentro son importaciones y exportaciones. Además, también rentas y transferencias. Y a su vez, esta balanza por cuenta corriente se subdivide en 4 subcuentas, donde tenemos la balanza comercial, la balanza de servicios, la de rentas y la de transferencias, ¿no? O sea que cada cosa va a estar todo junto en la balanza de cuenta corriente, pero cada cosa en específico va a ir a cada una de estas subcuentas. Después tenemos la balanza cuenta de capital. Acá lo que se va a registrar es el movimiento de capitales. Por ejemplo, las ayudas que pueden llegar desde el exterior o la compra y venta de bienes que no sean financieros. En la balanza cuenta financiera vamos a anotar todos los préstamos que pide el país al extranjero, las inversiones o los depósitos de los países extranjeros que efectúan en el país. Y por último, la cuenta errores o omisiones, esta se incluye porque hay una cierta dificultad, ¿no? Para calcular con extrema precisión el total de importaciones y exportaciones de un país, visto que también estamos trabajando con moneda extranjera y hablamos de una constante diferencia de cambio. Entonces ahí es donde tenemos la cuenta de errores y omisiones. Otra de las cosas que también se presentan es el déficit y el superávit. Cada una de las balanzas, ¿sí? Tienen un saldo, independientemente unas de otras, ¿no? Y este saldo puede ser positivo o negativo. Si tenemos superávit, ¿sí? Es el caso en el que el saldo de esta balanza sea positivo. Y ahí estaremos hablando de que la balanza está en superávit. Y en déficit es cuando el saldo es negativo. Pero no se busca el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí solas, sino que se busca el equilibrio global de la balanza de pagos. O sea que la balanza de pagos siempre va a estar en equilibrio. Por ejemplo, un déficit en la balanza por cuenta corriente será compensado por un superávit en la balanza cuenta de capital, ¿sí? Ya que si un país tiene más compras que ventas, el dinero que debe lo va a tener que sacar de algún lado, ¿no? Entonces, va a ser seguramente por medio de las inversiones o los préstamos extranjeros.
Hablando del tipo de cambio, ¿sí? En un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central acomoda esos flujos de cambio mediante la compra de cualquier flujo de fondos que entra al país o a través de una provisión de fondos de moneda extranjera en los mercados de divisa. Entonces, lo que busca es hacer coincidir cualquier salida de capitales en el exterior y prevé así que este flujo de fondos pueda afectar el tipo de cambio. Entonces, así, el cambio neto anual de las reservas de divisas extranjeras del Banco Central se denomina en ocasiones superávit o déficit de la balanza de pagos. Existen otras alternativas a los sistemas de tipo de cambio fijo, como puede ser un régimen de gestión flotante, donde se van a permitir ciertos cambios en los tipos de cambio, valga la redundancia, o un sistema de cambio flotante también se puede hacer, un cambio flotante puro, conocido como tipo de cambio puramente flexible. Con un sistema de cambio flotante o flexible, el Banco Central no tiene la necesidad de intervenir para proteger o de evaluar su divisa, permitiendo que el tipo de cambio sea fijado por el mercado, ¿sí? Y las reservas de divisas del Banco Central no se alterarían, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestros países tenemos siempre el tipo de cambio fijo, ¿sí? En otros países con una muy baja inflación y donde no les altera, ¿sí? El valor de la moneda extranjera, porque ya su moneda es fuerte, entonces ahí usan un cambio flotante, ¿sí? Que es el mercado a determinarlo. Balanza de pagos, ¿sí? Vamos a verla acá. Tenemos la balanza de cuenta corriente, ¿sí? Tenemos la balanza comercial, la de servicios, la de rentas y la balanza de transferencias. Y cada una de estas, ¿sí? Por ejemplo, la comercial vamos a anotar las importaciones y exportaciones. En la de servicios, las importaciones y exportaciones de servicios. En la de renta vamos a poner los cobros y pagos de un país por renta de los factores. Y en las balanzas de transferencias, transferencias sin contrapartida. Bueno, ahora pasamos, ¿sí? Hasta acá llegamos con lo que se refiere a balanza de pagos, ¿no? Es importante saber qué es y cómo se forma la balanza de pagos, ¿sí? En el momento que ustedes vayan a estudiar. Entonces, pasamos ahora a los bloques económicos. Los bloques económicos, conocidos como bloques comerciales, son agrupaciones de varios países para crear un comercio internacional que los beneficie. Esta unión da como resultado que cada uno de los países integrados ofrezca su producción de servicios y al mismo tiempo se van a beneficiar con lo que ofrecen los demás países, ¿no? Y no solamente comercial, sino también cultural, educativo. Sí, hay otras cosas también que vienen por el hecho de pertenecer a un bloque económico. Tenemos varios bloques: Mercosur, ASEAN, NAFTA, Comunidad Europea, SAARC. Hay, hay varios bloques acá, ven, los tienen bien diferenciados por colores. Las características de estos bloques económicos son varias, ¿no? Con los bloques económicos lo que se busca es darle un empuje a la globalización económica y, como les dije antes, también cultural, social y política, ¿sí? No solo económica, aunque es muy importante, pero también están las otras que no son menos importantes, ¿no? Los países invierten mucho dinero en el desarrollo de la cultura, lo social y lo político. Los países que están integrados en bloques económicos se unen para lograr el éxito en el comercio, en la política e incluso en lo jurídico. Trabajan en pro de un bien común, ofreciendo la producción y servicios para el beneficio de la comunidad de los países, ¿sí? Los países que forman parte.
¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pertenecer a un bloque económico pertenece al dicho de en la unión está la fuerza, ¿no? Ya que el objetivo principal es unir a todos esos países para el beneficio de la comunidad. El desempeño no solamente se basa en aprovechar de los bienes y servicios de los demás países, ¿no? Aprovechando lo que mejor pueden ofrecer, sino que también se ofrece ayuda económica y comercial en los puntos más fuertes del país, ¿sí? De esto me refiero hablando económicamente. Y además buscan promover la paz y eliminar las barreras comerciales, ampliando el límite de comercialización. En lo que se refiere a la ayuda económica, por ejemplo, es algo que no se ve tanto en el Mercosur, porque actualmente los dos países más importantes del Mercosur están en graves crisis económicas, por lo tanto, hasta que cada país no resuelva su crisis, estos desarrollos de Mercosur quedaron un poco estacionados, ¿no? Pero la Comunidad Europea, que siempre siguió, la Comunidad Europea existe desde 1965, o sea, hace muchos años que vienen trabajando en esto, y todos los años crean nuevos proyectos, muchos de ellos a fondo perdido, o sea que destinan dinero que después la gente no devuelve, porque justamente es a fondo perdido y va a promoción de algo. Por ejemplo, pagan cursos para que las personas se puedan volver a insertar laboralmente con una profesionalización más alta. ¿Sí? Yo una vez, mientras vivía allá, me propuse para hacer un posgrado, un máster en eh, marketing y comunicación de empresa. No estaba desocupada, estaba en licencia por maternidad. Ya las licencias son muy largas. Y digo, bueno, que no estoy haciendo nada, de una nena divina que no lloraba nunca. Y digo, bueno, me anoto. Pero ¿quién me lo va a dar? Si yo pensaba, ¿no? Para mí misma. Digo, si tengo el título de la Universidad de La Matanza, ni siquiera fui a hacer un posgrado a ninguna universidad con la cual reconociera la Universidad de La Matanza, o sea, nada. Nada, mandé mi analítico, mi título certificado La Haya por el Ministerio de Relaciones Exteriores y me lo dieron. Me dieron 3.000 euros para pagar un posgrado, ¿sí? Estos que son, en vez de hacerse en un año, en vez de hacerse en 2 años, se hacen en uno porque es full time. En lugar de ir cada 2 semanas, yo iba todos los días a la universidad y bueno, y no tuve que devolverle nada porque ellos invertían en mí para que yo tuviera, para crear más valor laboralmente de mi persona y que pudiera después dar el salto de calidad, que no solo me suma a mí, sino que también le suma al país, porque yo estaría pagando más impuestos si ganaba más dinero. Cosas así, después, no sé, hay otra de las cosas, también al 50%, o sea, te dan, ponele 100.000 euros y tenés que devolver solo 50.000. Ese que me acordé que era, no puede ser, ¿cómo cree la Comunidad Europea en los países miembros? Si por lo menos, qué sé yo, no sé, heredaste la casa de tu abuelo, que da la casualidad, está en un lugar medio turístico, tipo como puede ser la Toscana, que uno dice, sí, bueno, pero ¿y quién tiene plata para reestructurarlo? Es la casa de mi abuelo que está medio que se cae a pedazos, bueno, te daban plata para reestructurar eso y transformarlo en allá se lo llama agriturismo, que serían como si fueran estancias para alojar a turistas, ¿sí? No sé, con 4 o 5 habitaciones, y eso siempre tenés clientes. Era la alternativa a los hoteles que no había lugar, y eso también estaba promocionado por la Comunidad Europea. Y así un montón de cosas más. Les digo las dos más fáciles, una me pasó a mí y la otra me llamó mucho la atención. A eso se refiere, obviamente que la Comunidad Europea tiene también como su gobierno, hay representantes de cada uno de los países donde toman las decisiones, tienen como si fuera una cámara de legisladores, ¿sí? Donde se toman las decisiones en común, donde todos opinan, donde, bueno, y cada una de las propuestas o de las leyes que salen de ayudar o no a alguien está previamente discutido en este lugar. Obviamente Mercosur también se hizo con algo bastante similar, pero bueno,
somos la América Latina, ¿no? Y aparte hay solamente 2 países que más o menos son grandes, después el resto son más chicos, con economías más pequeñas, y en Europa están más o menos todos al mismo nivel. Em, Ahora, ¿cómo surgieron, ¿no?, estos bloques económicos? Eh, la idea de unir comercialmente un conjunto de países surgió después de que los entes económicos de cada región vieran una necesidad de juntar recursos, habilidades y destrezas, ¿no?, de los países para beneficiar más cantidad de personas. Y esto iba a unir también a los países más cercanos y así obtener beneficios recíprocos. ¿Y por qué son importantes estos bloques económicos? Bueno, son uno sabiendo que todos los detalles, ¿no?, de los bloques económicos, nos damos cuenta de una manera muy simple que son de mucha importancia para el desarrollo económico y el bienestar material de los países. Un país que sea parte de un bloque económico y que tenga éxito en la producción de bienes naturales beneficia a su región y ofrece su producción a los demás países. Pero también lo que puede pasar es que puede llegar a beneficiarse de los servicios tecnológicos de otros países, y así creando una globalización económica y sacando adelante su propia comunidad. O sea, este, los países se ayudan mutuamente, ¿sí? Con mucha predisposición para los países del bloque. Además, los bloques económicos también ofrecen la posibilidad de efectuar libre comercio entre países, ¿sí?, beneficiándose así de la economía y el bienestar de estos. Libre comercio quiere decir que no hay aranceles ni de entrada ni de salida. Eh, Eso es una de las cosas positivas, ¿no?, que se puede comercializar. Eh, Acá, si bien tenemos arancel cero con Uruguay, perdón, con Brasil, no es fácil. Es bastante, o sea, uno tiene que apoyarse en un despachante de aduana, o sea, no es simple. En Europa, vender de Italia a España, y tienen a Francia en el medio, es como vender, no sé, acá de San Justo a alguien que está en Cava. Sí, es muy simple, no hay, cargas el camión y se fue. Y se agarró la autopista y llegó hasta España y nadie lo paró, nadie le preguntó, porque no hay fronteras tampoco. O sea, esa es la facilidad de comercio que existe entre estos países, que nosotros no tenemos tal facilidad. Acá siempre alguien quiere ganarle atrás. O sea, si está claro que no tienen que cobrar, no, pero igual tiene que poner al despachante, tiene que poner con la oficina y el transporte, y te cobran esto, o sea, todos le quieren ganar atrás. ¿Sí? Bueno, así estamos, ¿no? Que siempre que está medio camino esto de Mercosur. Ahora vamos a ver algunos de los bloques, ¿sí?, que existen. Tenemos la Unión Europea, compuesto por estos países, pero falta, ¿sí? Hoy, esto es viejo, hoy en día está Polonia también. Hay varios países más del este de Europa. Está Turquía, ¿sí?, la parte europea. Tenemos el NAFTA, ¿sí?, compuestos de Canadá, México y Estados Unidos, el Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Estaba Venezuela, pero bueno, quedó ahí suspendido. El Pacto Andino, ¿sí?, formado por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. El APEC, ¿sí?, que son aquellos países bañados por las costas del Pacífico. Chile, Vietnam, Perú, Rusia, México, Canadá, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, Brunei, Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, China, Japón y Estados Unidos. La ASEAN, que se compone por 10 países de Asia Occidental. La SADC, que lo componen 15 países de África Meridional. MSCA, compuesto por Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua. La Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México. Y el Benelux, compuesto por Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Dicho esto, pasamos a lo que es la integración económica.
los países que forman parte de un bloque, ¿sí?, avanzan hacia un ideal, y el ideal es la integración económica. La integración económica es el proceso de eliminación de trabas de comercio entre dos o más países, esa facilidad de venta de un país a otro sin que haya ningún tipo de trabas, ni de arancel, ni de barreras, tener que presentar el documento, el DNI, nadie te controla nada. Acá suponiendo, les doy el ejemplo fácil para que se den cuenta si nunca tuvieron la experiencia de comprar o de trabajar en una empresa que comprar en Brasil. Si van de vacaciones a Brasil, por donde pasen tienen que estacionar el auto, armarse de paciencia, juntar todos los DNI de la familia, irse a la oficina, a la aduana, ¿sí?, hacer una fila, llenar un formulario, presentarlo, le miran todo, se lo sellan, le dan un papel. Perdieron 4 horas. Ese papel, se suben al auto de vuelta, pasan por un paso fronterizo del otro lado, ¿sí?, ya en Brasil, presentan ese papel, se lo sellan, siguen viaje. Perdieron medio día. Eso no pasa, ¿sí? Si las cosas funcionarían como realmente funciona en la integración económica, ustedes pasarían de Argentina a Brasil como si pasaran por la General Paz, ¿no? No sé, de Liniers a Valentina Alsina, ¿sí? Nada, no hay nada, está derecho, no hay nada. Así es integración económica. Yo tuve la suerte de viajar a los 16 años y todavía no estaba esta integración económica, y todavía había los puestitos donde uno tenía que presentar el pasaporte. Estaban en el medio de la autopista, uno tenía que bajar la velocidad, eran como casillas de peaje, y uno iba a presentar ahí pasaporte. Y pasabas, ¿no? Pasabas de Italia a Francia. Después fui, obviamente, un montón de veces más, y cada vez se veían menos estas casillas. La otra vez que fui, ya eran los años 90 y ya no te pedían nada. O sea, pasabas, pero nadie pedía nada. No había solo un control de autoridades, pero no te paraban. Y después ya en los años 2000 directamente no sabías dónde estaban las casillas porque las habían volado todas, y era única la autopista, ¿sí? No. Había un cartelito que decía Italia y después más allá el otro que decía Francia. Es la única información que te dan cuando cambias de país. Después ya no. Y eso es integración económica. El objetivo, ¿sí?, de la integración económica es formar espacios económicos amplios que se puedan aprovechar, ya sea con ventaja de comercio internacional, como una creciente especialización o incremento de la productividad. Porque si yo puedo comprar en otro país que sé que tiene cosas muchas más especializadas de las que puedo conseguir en mi país, lo hago, y si encima el precio es mejor, mejor todavía. Entonces, resulta importante acá destacar que la integración económica no es lo mismo que libre comercio, ¿sí?, ya que ahí solamente eliminamos las trabas entre países que se integran, pero mantenemos las trabas con terceros países. A pesar de eso, las ventajas y las desventajas de la integración económica son similares, ¿sí?, muy iguales a las de libre comercio. La integración económica, ¿sí?, tiene una serie de fases que hay que respetarse para que se pueda cumplir. Entonces, según el grado de integración entre los distintos estados, se puede hablar de diferentes modalidades o fases, ¿no?, de integración económica. Acá vamos a tener el acuerdo de comercio preferencial, y acá consiste en una reducción arancelaria a las importaciones que vienen de los países miembros. Pero las políticas comerciales, ¿sí?, con terceros países van a ser fijadas por cada país miembro de manera independiente. O sea, demos como ejemplo la Comunidad Europea, que es más fácil de ver. Tenemos la Comunidad Europea, ¿no? Entonces sabemos los países que son miembros. Ahora, con respecto a terceros países, Suiza no pertenece a la Unión Europea, Suiza es un tercer país. Italia con Suiza tiene sus reglamentaciones, y Francia con Suiza, ¿no?, que los dos tienen fronteras con Suiza, tienen las suyas.
no es que porque estén en la Comunidad Europea los dos tienen que tener las mismas condiciones. Cada país tiene las suyas. En eso mantiene su independencia, ¿sí? Ahora sí, entre Italia y Francia es libre el comercio. Con los terceros países, cada uno de los países miembros va a poner sus condiciones. Después tenemos el área de libre comercio, ¿sí? Acá los países miembros eliminan totalmente los aranceles y la independencia de fijación de política comercial con terceros países, ¿sí? La que decíamos, se mantiene. Unión aduanera, en este caso se trata de un área de libre comercio para la política comercial exterior es común a todos. El mercado común. Acá las características de la unión aduanera se unen, ¿sí?, al libre tránsito de capitales y de mano de obra. Después tenemos la unión económica, que son los mercados comunes en los que las políticas macroeconómicas y sectoriales se armonizan. Y por último, la unión monetaria, que es la unión económica con una moneda común, por lo que también se armoniza la política monetaria, ¿sí? Esto es lo que llegó por último, es el último cambio de la Unión Europea, que fue en enero del 2002, donde todos los países dejaron sus monedas para pasar todos a la zona euro. Sí, acá se quiso hacer también, profesora, pero no tuvo éxito. No sé por qué no me sorprende. Esto es como, el otro día daba Just in Time, ¿sí?, que es una herramienta de producción, sí, que es el método Toyota. Y Just in Time es muy difícil de aplicar, no en Argentina, en los países occidentales. ¿Sí? En Japón va como piña, pero acá me refiero a Europa, Estados Unidos, ¿sí?, países que están desarrollados, y no se puede. Pero no se puede por una cuestión de cultura, ¿sí? Les cuesta muchísimo a empresas. El cumplimiento en tiempo y forma de todo, ¿no? El proceso. O sea, tienen una forma de ser los japoneses donde es posible este tipo de herramientas, usarlas, que no es posible en empresas europeas, por ejemplo, por una cuestión de cultura. Bueno, lo de la moneda es lo mismo. Ellos pudieron usarlo, o sea, hacerlo desde enero del 2002. Acá se habrá intentado, pero también es una cuestión cultural que todavía no estamos preparados. No sé si algún día lo vamos a estar. Yo me acuerdo, pasaba, bueno, acá uno si fue a Disco o a Walmart, vieron cuando uno va con el carrito y agarra los productos y le marca el código de barra y lo pone en el carrito, ¿no? O sea, se hace su compra y cuando llega a la caja, ya toda la compra está ingresada y la cajera no tendría que pasarlo de vuelta. Acá te controlan igual, ¿sí? O sea, vos haces todo ese trabajo, pero igual te controlan. Allá en Europa no. Allá en Europa hay 2 o 3 cajas nada más para la gente que quiere hacer la compra a la antigua. Pero después la mayoría, hay un montón de tótems donde uno se acerca a ese tótem, marca un código de barra y te larga toda la lista de todo lo que vos compraste. Te pide la tarjeta, pagás, listo, y después salís. Presentás el mismo ticket de compra, tiene un código de barra en la base, vos lo acercás a un pequeño tótem cerca de la salida y se te abre la puertita y te fuiste a tu casa y nadie te controló nada. Yo me acuerdo, fui con mi papá y me dice eso acá en Argentina, pero en el año verde, nunca, porque no, se afanan todos, o sea, no, muchos van a estar preparados, pero otros no, y la empresa tampoco está para perder. Más allá de eso, en Italia hacen control a random, ¿sí? X cantidad de personas te salta de ir a la caja 26, me acuerdo, la caja 26, y ahí te pasan toda la compra de vuelta, artículo por artículo. A mí me pasó un par de veces, menos mal que me tocó porque se ve que yo era, o era distraída al marcar código de barra, o siempre pagaba de más. Me voy a pasar la compra de la antigua porque nunca era negocio para mí. Una vez me acuerdo que fue una diferencia grande, eran como 70 euros de un producto para bebé, que lo marqué 2 veces, ni me di cuenta. Y me tocó y me dice, mira que lo pusiste 2 veces,
Bueno, me salvó 70 euros. Pero después una vez que te fuiste, chao, ¿qué vas a venir a reclamar? ¿Que lo marcaste 2 veces? ¿Y qué saben si vos tenés o no, te lo llevaste o no el producto? Así que bueno, son cosas que están para determinadas, en determinados países y en otros no están listos. Sí, aunque sea por lo menos de comprar en grupo, de aprovechar en bloque, mejor dicho, por lo menos ya que si vas a comprar, así como que vas Ujú. a comprar un mayorista, utiliza por lo menos esa parte, no sé, en vez de pelearte Claro, con... sí, sí, sí. Yo en la empresa que trabajo compraron un contenedor de Brasil, bulonerías, nada del otro mundo, ¿no? O sea, bulones. Porque de China era demasiado lío en la aduana, pedían demasiado. O sea, no era lo mismo que comprar metal, comprar bulones. Bueno, se compró de Brasil porque de Brasil venía un poco más fácil. Uy, parto podálico fue. Terrible. Sí se pagó menos, sí se ahorró, pero la mala sangre entre el despachante, el transporte, los aranceles sí eran un poco menos, pero al final de todo, era preferible comprar de China. Era preferible comprar de China, menos problema, menos vuelta, demasiada vuelta. Claro, el que lo hace todos los días, que está acostumbrado, sí, pero el que no está acostumbrado, que busca una cosa rápida, sí, porque la productividad está en que la cosa llegue rápido, no termina de cerrar. Debut y despedida fueron los bulones. Eh, bueno, las economías, obviamente, dentro de lo que es comercio internacional, eh, se conoce que participan en este tipo de cosas, se las conoce como economías abiertas. Y las economías abiertas son aquellas regiones o naciones cuyo comercio está abierto al exterior. Esto quiere decir que se compran bienes y servicios del exterior, importaciones, y se venden bienes y servicios fuera de sus fronteras y exportan. Las economías de la Comunidad Europea, con respecto a los países miembros, son abiertas. ¿Sí? Una rapidez como si uno vendiera de la Municipalidad de La Matanza a caseros, ¿sí? Rapidísimo, sin ningún tipo de problemas. Después, claro, se venden sin IVA y cada país declara el IVA cuando ingresa el material, ¿sí? Eh, y ahí, bueno, y pagan el IVA al país que recibe ese material. Dentro de las economías abiertas también tenemos diferentes grados de proteccionismo, aquellas cuyos aranceles son de menor cuantía y que son más cercanas al libre cambismo. Y por el contrario, tenemos aquellas que imponen aranceles altos y esas son las que se conocen como proteccionistas. Lo contrario de las economías abiertas son las economías cerradas. Y las economías cerradas no realizan intercambios con el exterior y por lo tanto no participan en el comercio internacional. Un ejemplo de economía cerrada es la autarquía, que procura que el intercambio con el exterior sea ínfimo y por supuesto no importa absolutamente nada, ¿no? Se autoabastece. Ahora, los beneficios del comercio internacional. El comercio internacional se considera una parte muy importante del crecimiento económico global. Su nacimiento surge por una incapacidad de producir todo lo que una economía necesita para desarrollarse, y no todos los países tienen todos los bienes, y aunque los tengan, no todos tienen los bienes de mejor calidad. Entonces, ese desarrollo implica muchos beneficios para la economía y su crecimiento. Por ejemplo, la energía, el petróleo, ¿sí? Sin embargo, hay muchos países que lo producen en cantidades suficientes para autoabastecerse. Pero como carburante el petróleo es necesario para el transporte, para la calefacción, para la producción industrial de plásticos. Y si un país no dispone de petróleo suficiente, solo le queda una opción, comprarlo en el exterior. ¿Sí? Para ilustrar otro ejemplo, a ver, supongamos que un país produce café. Tiene los medios para producir café, el café suficiente que su nación consume. Sin embargo, por condiciones geográficas relacionadas con el clima o con la calidad de la tierra, lo produce de mala calidad. Y no solo lo produce de mala calidad, sino que además con un costo de producción mayor. Entonces, es indudable que este país va a terminar importando café de otros
de otros países que lo producen más barato y más rico, ¿sí? O sea, hay cosas que se caen de maduras. Tenemos también la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es la capacidad de una persona, una empresa o un país para producir un bien utilizando menos recursos que otros. El concepto de ventaja comparativa es uno de los fundamentos básicos de comercio internacional. Asume como decisivos los costos relativos de producción y no los absolutos. En otras palabras, los países producen bienes que les supone un costo relativo más bajo respecto al resto del mundo. El modelo de la ventaja comparativa lo desarrolló David Ricardo, ¿sí?, allá por el 1700, como respuesta y mejora a la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Según el punto de vista aportado por Ricardo, los países se especializan en la producción y exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con costos relativamente más bajos. Entonces, dicha la ventaja comparativa, vamos a ver qué es la ventaja absoluta. La ventaja absoluta es esa capacidad de una persona, una empresa o un país para producir un bien teniendo que usar menos factores de producción que otro. En otras palabras, la ventaja comparativa nos va a decir qué país mejor que otros es en la producción de un bien o un servicio, ¿sí? Y ofrece una mayor calidad a un costo menor. Al tener los mejores recursos como tecnología, tiempo, capital, mejor factor humano, puede producirse con mucha más eficiencia. Y esto hace que pueda emplearse esta medición a la hora de establecer comparaciones entre diferentes productores. Entonces, podemos comparar naciones, empresas, individuos, atendiendo a su gasto de recursos a la hora de producir un bien. El que utilice menos recursos para llevar a cabo esa acción, entonces ese va a tener una ventaja absoluta. ¿Sí? La ventaja absoluta es la comparación de varios y ver quién es el que optimiza mejor. Y la ventaja comparativa es aquel que lo hace más barato. ¿Sí? Esas son las dos diferencias que tenemos. Bueno, hasta acá llegamos con bloques económicos, ¿sí? Ahora vamos a cambiar a el análisis económico del derecho. Bueno, acá. Bueno, vamos a ver primero qué es el análisis económico del derecho y después vamos a ir viendo los diferentes conceptos que hay y la evolución histórica. El análisis económico del derecho habla de la economía como ciencia de la elección, ¿sí? Uno, para decirlo así rápidamente, uno tiene los bienes, ¿sí? Y en base al dinero que tiene disponible para poder gastar, va a rankear esos bienes, cuál va a gastar primero, ¿no? O sea,
cuál es el preferido o el necesario, y después de ahí va bajando, ¿no? Entonces estamos eligiendo. Los supuestos básicos, ¿sí? Tenemos al método que se extiende, el método económico se extiende a otras disciplinas, entonces permite que los individuos tomen decisiones buscando más utilidad para obtener los mismos fines a un menor costo, ¿sí? Esto sería el concepto de la productividad o de la eficiencia. Las reglas económicas sí afectan a los incentivos, porque en base a lo que nosotros disponemos es lo que podemos obtener. Y las decisiones tienen precios y costos de oportunidad, ¿sí? Precio es un valor y costo de oportunidad es aquello que no voy a utilizar por haber elegido otra opción. Dentro del concepto, ¿sí?, del análisis económico del derecho, la aplicación de la teoría económica y de los métodos econométricos para examinar la formación, estructura, procesos e impacto del derecho, eso se hace comparándolo con las instituciones legales jurídicas. Entonces, considera a las instituciones jurídicas no como dadas fuera del sistema económico, sino como variables dentro del sistema económico. Y observa los efectos de cambiar una o más de ellas sobre otros elementos del sistema, ¿no? Entonces, las instituciones jurídicas son consideradas como pertenecientes a las elecciones que vamos a tomar. El enfoque del análisis económico del derecho no solo se aplica a áreas jurídicas directamente vinculadas como aspectos económicos, sino a todas. Los antecedentes. Vamos a empezar a ver a los antecedentes. Sí, tenemos el primero, Ulpiano, donde se dice que se cultiva la justicia y se profesa el conocimiento de lo bueno y lo equitativo, separando lo justo de lo injusto y discerniendo de lo ilícito de lo ilícito. Y después tenemos la Lex Áquila, ¿sí?, que se basa en excluir la posibilidad de asumir como costo una sanción predeterminada. Avanzando en el tiempo, ¿sí?, ya hablando de precursores, la ciencia económica se origina en el siglo XVIII con Adam Smith, quien toma en cuenta el efecto incentivo de la ley como instrumento para promover el bien común. Después tenemos a David Hume, donde habla del derecho como un conjunto de convenciones donde las personas se van a adaptar para posibilitar la cooperación en escasez y previsión limitada. Después tenemos una tesis central, ¿sí?, sobre los derechos que dependen de condiciones económicas y sociales. Y esta se origina entre economistas, ¿sí?, esta tesis central. Hacia 1870 se empieza a influir la economía sobre los juristas. Hacia 1930 se desvanece esto y da paso a la sociología del derecho y el realismo jurídico. Después tenemos una segunda ola del análisis económico del derecho, donde partimos desde la década del 30. Acá tenemos algunos estudios que reviven el vínculo entre derecho. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Tenemos 1930, donde algunos estudios reviven el vínculo entre economía y derecho, ¿sí?, porque no estaba bien establecido. En la década del 40, Aaron Director, un economista asignado a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, aplica unos puntos de vista sobre casos jurídicos, por ejemplo, leyes antimonopolios, y varias más. En 1960
se centran a aplicar la perspectiva económica a materias jurídicas y son vistas no como de mercado, ¿sí? Sino aplicadas a la decisión con respecto a temas jurídicos. Tenemos entre 1973 y 1980, tenemos un paradigma aceptado, ¿sí? Donde el análisis económico del derecho, acá es donde empieza a ganar terreno entre juristas y estudios de derecho, con 3 eventos importantes. En 1972 se funda el Journal of Legal Studies, ¿sí? Que siempre de la Universidad de Chicago, que es donde nace esto del análisis económico del derecho. También se publica Economic y Analysis of Law, ¿sí? Análisis económico de la ley, que es una disciplina de juristas para juristas, y en 1971 se organizan los institutos económicos de profesores de derecho. Ahora, hay un paradigma cuestionado, ¿sí? Sobre esto, que va, o sea, todo esto que se lanzó, obviamente hay otros autores que lo cuestionan. Esto va del 76 al 83 y se genera un debate entre economistas y filósofos del derecho donde se exponen algunas debilidades de la tesis de eficiencia de Posner. Y era la tesis de eficiencia circular porque para cualquier distribución de derechos de propiedad se puede hallar una asignación eficiente, una tesis de eficiencia no falseable, porque al encontrar un arreglo ineficiente pueden invocarse costos anteriormente desconocidos para explicarlo. Tesis de eficiencia decían que es antihistórica, porque el derecho es evolutivo y las soluciones pueden cambiar. Hablaba también de que los valores son subjetivos, sobre todo porque miden pérdidas y beneficios de las personas, ¿sí? Por eso los miden personas, no los miden objetos, por eso que los valores son subjetivos. Y que el análisis económico del derecho tiene que ocuparse del funcionamiento y los límites de procesos redistributivos, ¿sí? No solamente dentro de la lógica de la eficiencia. Después, bueno, tenemos movimientos desde 1983 en adelante, donde acá fue un periodo de maduración y de consolidación en los Estados Unidos de este tema. Hubieron diferentes debates que permitieron hacer surgir diferentes puntos de vista con respecto al modelo económico neoclásico, como la Escuela de Chicago, la Public Choice. La opción pública o Public Choice estudia las preferencias de las personas en el momento que van a elegir con el voto. El institucionalismo, el neoinstitucionalismo y la escuela austríaca. ¿Sí? La escuela austríaca era una de las escuelas económicas que habíamos visto y era la más moderna, obviamente, que databa de esta época. Bueno, dentro de esto tenemos los conceptos fundamentales, ahora sí, del análisis económico del derecho, y tenemos un individualismo metodológico que toma decisiones de los individuos. Las herramientas de análisis que se usan no tienen implicaciones éticas, no implica necesariamente que los individuos siempre atiendan solo a sus propios intereses y tampoco implica que los individuos decidan en forma aislada, sino que deciden en un contexto de interacción social. Hay elementos centrales dentro de este enfoque económico con un comportamiento maximizador, o sea que vamos a elegir racionalmente siempre la mejor opción. Obviamente uno cuando elige no elige para estar mal, elige para estar mejor. Entonces se dice que esa elección es racional y que el comportamiento de esa elección siempre, pero siempre va a ser maximizador. Después tenemos la estabilidad de las preferencias y el equilibrio del mercado. Con respecto al comportamiento maximizador o la elección racional,
Los individuos, al decidir, buscan racionalmente maximizar sus satisfacciones o sus beneficios. Hay mayor utilidad cuando satisfacemos más preferencias. Y el concepto formal, no sustantivo, o sea que no importa cuáles sean las preferencias, ¿sí? Siempre vamos a tratar de elegir la mejor opción. Y además no supone una descripción real de motivaciones o conductas, sino que el modelo permite explicar y predecir. Dentro de la estabilidad de las preferencias, las personas no modifican sus preferencias de modo errático o aleatorio, sino que las decisiones de los individuos son subjetivas y volubles. Por lo que, presuponiendo una estabilidad, va a ser solo un modelo, ¿no? Pero útil. Es importante que todos los comportamientos puedan explicarse en términos de utilidad, o sea, de qué beneficio nos da, tanto una ventaja como una desventaja, y es la única manera de determinar la función de utilidad de un individuo, ¿no? Que es observando su comportamiento. Y no importa que tan inusual sea ese comportamiento, siempre que se pueda explicar, ¿sí? Asumiendo que a causa de ese comportamiento se aumenta la utilidad. Con respecto al equilibrio del mercado, en este caso los individuos enfrentan alternativas expresadas en precios monetarios o no. Algunos precios expresan costo de oportunidad en utilización de recursos escasos. También hay diferentes alternativas, o sea, no hay una decisión gratuita y los precios van a variar en tendencia a conciliar propósitos. Entonces, los involucrados no quieren ni pueden modificar la situación alcanzada. Con respecto al mercado competitivo, tenemos la libertad y la facilidad de ingreso y salida. La información sobre los elementos que están en ese mercado son relevantes. Nos referimos a precio, cantidad, calidad. Y varios compradores y vendedores son independientes y no pueden manipular el precio. Los productos dentro de un mercado competitivo son homogéneos y todos, o sea, no hay diferencia entre uno y otro. O sea, en un mercado perfectamente, de competencia perfecta, ya lo vimos, no hay diferencia entre los productos. O sea, no existe la publicidad, por ejemplo. Son todos iguales. Con respecto a la aplicación del derecho, el análisis económico del derecho puede tener evaluaciones plausibles sobre la respuesta de los individuos a diferentes reglas jurídicas que afecten la conducta. Acá nos referimos a premios y castigos que influyen en las decisiones y explicar cómo algunas variables económicas van a afectar el sistema legal. Y no solamente en términos monetarios, ¿sí? La aplicación del análisis económico del derecho se trata de ver si nos da algún tipo de ganancia, si nos da algún tipo de utilidad, pero no en términos monetarios, ¿sí? Sino en otro término. A eso se refiere. El análisis económico del derecho puede ser positivo o descriptivo, ¿sí? Puede predecir efectos de normas para describir ordenamiento jurídico. Y el prescriptivo puede sugerir modificaciones al ordenamiento jurídico. Y acá se habla desde una perspectiva de eficiencia. O sea, el análisis económico positivo es como debe ser y el normativo es como debería ser. Sobre su interrelación hay tres posturas, ¿sí? Ambos son posibles. El análisis positivo permite proposiciones normativas. Únicamente es posible el análisis positivo porque afirma que una norma es deseable e introduce un juicio valorativo ajeno al análisis económico y jamás pueden ir juntos. La economía es estrictamente positiva y el derecho es estrictamente normativo.
Profesora, no, ¿me podría repetir positivo o la otra opción? Tenemos positivo o normativo. Gracias. Positivo es como debe ser y normativo es como debería ser. Por lo tanto, la economía es positiva y el derecho es normativo. El criterio de eficiencia de Pareto, ¿sí?, es una guía para examinar si una asignación de recursos contribuye o no al máximo bienestar de todos los participantes de una interacción social. Es preferible un Estado cuando, dada una decisión, al menos una persona incremente el bienestar sin que surjan perdedores. Y es eficiente cuando no es posible mejorar a nadie sin al mismo tiempo perjudicar a otro. ¿Sí? O sea, repetimos, dentro de la eficiencia de Pareto, un bien, o sea, una decisión es preferible cuando al menos una persona incrementa su bienestar sin que surjan perdedores, y es eficiente cuando no es posible mejorar a nadie sin al mismo tiempo perjudicar a otro. Tenemos otro criterio de eficiencia, que es el de Kaldor-Hicks, y acá habla de la realidad jurídica, donde la mayoría de las decisiones sociales implican que alguien pierda. Acá se limita la aplicabilidad de Pareto, ¿sí? Si ya hay un perdedor, en Pareto no había ningún perdedor. Acá ya hay uno, entonces limita la aplicabilidad de Pareto. Un estado de cosas es superior si y solo si quienes se benefician estarían en condiciones de compensar a quienes se perjudican manteniendo su beneficio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las externalidades? Entonces, el que se beneficiaba tenía que compensar al que se perjudicaba. Entonces, así se mantenía el beneficio. La compensación es potencial, hipotética y no necesariamente se produce o debe producirse. Con respecto al parámetro de beneficio, ¿qué maximizan los individuos? Bueno, acá se proponen dos parámetros: el parámetro de utilidad y el parámetro de dinero. El de utilidad, todo lo que puede medirse en términos de utilidad, sin importar qué prefieran y hasta qué punto lo prefieran los individuos, porque es cuestión de un gusto personal. ¿Sí? Dificultamos entonces la comparación, porque es interpersonal por ser subjetivo, y la utilidad no es observable. Entonces, vamos al dinero, ¿sí? El parámetro de dinero. En circunstancias normales, los individuos prefieren más dinero sobre menos. Facilita una comparación interpersonal porque es objetivo. Y se estima riqueza según la voluntad de pagar. Y la voluntad de pagar no expresa una preferencia, sino que lo que es una influencia sobre el poder adquisitivo. Y tiene también un elemento especulativo, porque para determinar la voluntad de pagar se acude a precios de oferta que no siempre son observables, o sea, no siempre los podemos modificar, ¿sí? O decir, ah, pero este precio, o sea, son así, lo aceptamos, lo tomamos o lo dejamos. Externalidades, ¿se acuerdan que ya habíamos visto algo de esto? La externalidad es un efecto no contratado, ¿sí? Es algo que pasa sin que uno lo quiera, ¿sí? Es como un daño colateral. A veces es positivo y a veces es negativo. Es un excedente captado por terceros ajenos a la transacción. Positiva, beneficia al tercero; negativa, lo perjudica. Podemos internalizar esa externalidad dependiendo de derechos de propiedad y costos de transacción. Cuando a esa externalidad se le asignan derechos de propiedad, se internaliza. Y las externalidades afectan la eficiencia. Con respecto a los costos de transacción, ¿sí? Son costos asociados a negociaciones que pueden ser búsqueda e información, negociación en sí, decisión, o sea, la celebración de un contrato, control y sanción,
cumplimiento o incumplimiento, ¿no? Y acá tenemos el teorema de Coase, que dice que si los costos son cero y hay derechos de propiedad que están definidos, entonces las partes llegan a una solución eficiente. El teorema de Coase es la solución o la internalización de la externalidad. Si no, ¿sí? Por medio de una regla jurídica, por una ley o una decisión judicial, se puede reducir o eliminar las externalidades y lidiar con problemas de costos de transacción. ¿Sí se acuerdan del teorema de Coase? Lo habíamos visto. Bueno, acá forma parte de lo que es el análisis económico del derecho, porque habla del derecho de los otros y de la toma de decisión con cosas que pasan y que afectan a los demás. Bueno, hasta acá llegamos con análisis económico del derecho. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta, Sí. dos consultas. El tema que diste de bloques económicos, vos subiste 2 capítulos del libro, yo no sé si no lo vi yo. Ahora me voy a fijar, espera, a ver, Hablamos de bloques déjame económicos. que abro mis apuntes porque vieron que también le subí otras cosas que no estaban en el libro, ¿no? Bueno, quizá esté y no lo vi yo, pero yo no lo vi como para leerlo y bueno. A ver ya, porque sé que me había quedado uno medio, a ver, ya te digo, bloques económicos, acá lo tengo. No, este no lo subí. Subí el análisis económico del derecho, que es un apunte aparte, 2 apuntes aparte de análisis económico del derecho subí. Y bloques, a ver, déjame ver esto porque... Sí, principales bloques económicos. Bueno, Sí, que son, sí, acá está lo que vimos. Sí. Ya lo estoy subiendo. ese lo subís, listo, quedo tranquilo. Es lo que, claro, es lo que estaba faltando sobre lo que es integración, libre cambio. Está bien. Y después, la otra consulta es este último tema, vos decís que subiste un material, porque yo tampoco. Sí, ya te digo, subí el capítulo 25, el capítulo 26 y un texto de análisis económico del derecho, breve referencia a Richard Posner. Eso ya lo subí. Y ahora ya estoy acá, ya estoy en la página de Miel. Les subo los bloques, bloque económico. Chicos, antes de que me olvide, ahora que estoy mirando Miel, tienen presente la declaración jurada, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero Ok. la mayoría de las materias nos dicen que solo hay que llevarla impresa. ¿Estoy equivocada o acá también hay que mandarla por mail? Acá si me la mandan por mensajería, así me dijeron en el departamento. Yo por lo menos la tendría, la tengo, yo no la voy a imprimir, pero la tengo en mi perfil, tengo todas las declaraciones. Mi pregunta es porque tengo miedo, como hay que hacerlo el día antes, tengo miedo de olvidarme y quiero estar segura de que con solo llevarla escrita no voy a tener problema. No, yo creo que para hacerla no te manda a tipo como un formulario. No, es como un archivo que hay que completar y mandarlo como en formato Word. Bueno, a mí me dijeron, yo les digo porque yo trabajo en los 2 departamentos, en económicas y en derecho. En económicas me dijeron, basta que lo complete y lo mande, ya está. En derecho fueron mucho más exigentes y me dijeron, no, mira, lo tiene que completar y mandártelo previamente, o sea, cuando lo completaste, por mensajería al profesor que va a tomar el examen.
Así que eso es lo que... O sea que hay que mandarlo por mensajería. Sí, y ustedes, si lo pueden imprimir, imprímanlo. Yo no sé si en la puerta se los piden. Según el Departamento de Derecho, sí. Según el de Económicas, no. No, profe, yo cuando fui a las presenciales de historia no la piden en la puerta ni en el salón. O Ok. sea, es más que nada para tenerla, me parece. Es Creo que algo además, claro, porque claro, eso que me parece ustedes que más hacen y después importante es mandan, mandarla por claro, lo que mensajería. ustedes hacen y mandan, eso va a Recursos Humanos, si no me equivoco. Y si llega a pasar algo, que alguien se contagió, qué sé yo, aíslan al grupo completo. O sea, te informan que el grupo en el que estuviste vos tuvo un contacto estrecho, bueno, ya saben. Ya es pero bueno, es por protocolo que se hace. Así que bueno. Ahí les subí bloques comerciales, ¿sí? Ahí tienen lo que les está faltando. Después, para la clase presencial, o sea, ahora ya terminamos con todo. Ya no tenemos más temas. Hoy no hay preguntas, ¿sí? Las preguntas fueron las últimas la semana pasada, o sea, ya no hay. Vayan leyendo, ¿sí? Para la clase que viene si tienen dudas. La clase que viene era una clase presencial, pero si no cambiaron de idea, habían decidido hacerla virtual, ¿no? Acá son ustedes los que deciden. Sí. O sea, muchos profe. dijeron que sí, el departamento... muchos dijeron que sí, sí. pero hubo varios que preferíamos la clase presencial. Bueno, para la clase presencial, ustedes lo que me tienen que hacer es, si hay clase presencial, pero tiene que haber una mayoría, o sea, tiene que haber alumnos. Yo no puedo ir a una clase presencial de 3 y dejar el resto, Claro, ¿sí? obvio. 60 en nada, porque van a estar en la virtual. Es una clase de dudas. Ustedes vienen con la duda puntual, ¿sí? Puntual, y ahí, no sé, teorema de Coase, por decir. No me pregunten, a un pantallazo del análisis económico del derecho de vuelta. No, porque tenemos la clase grabada, ¿sí? Entonces vuelvan a ver la clase grabada. Eso es lo que tiene de bueno